Hola, hola. Ok. Bueno, tengan muy buenas noches todos y todas. Bienvenidos a este nuevo conversatorio donde la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes convoca al público en general para poder entablar pláticas o conversatorios o tertulias, como usted quiera llamarle, en este mes donde estamos celebrando las fiestas patrias y donde pues nos llamamos, ¿verdad?, a evocar ese sentimiento patriótico, ese orgullo de celebrarle a la patria, porque como hemos venido recalcando, ese sentimiento ahí está. La patria nos necesita a todos y nos necesita todos los días. Es por eso en este cuarto conversatorio, dándole seguimiento a toda esta serie que hemos comenzado desde el 1 de septiembre, hoy vamos a estar conversando sobre el proyecto federal de la Unión Centroamericana, un tema sumamente interesante. Hoy es un día después de haberse proclamado la independencia, ¿verdad? Así que va a ser bastante de provecho este espacio. Y para ello nos acompañan el licenciado Omar Talavera, ¿verdad? Que junto con él hemos estado elaborando y también organizando esta serie de conversatorios. Así que agradezco mucho al licenciado Omar Talavera, que también, aparte de ser docente de la universidad, también él es parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y nos acompaña el licenciado Edgar Soriano. Así que antes de presentar al licenciado Edgar, voy a dejar al licenciado Omar Talavera para hacer un preámbulo sobre este importante conversatorio cívico hoy 16 de septiembre. Buenas noches, licenciado Omar. Buenas noches, estimado Giovanni, y buenas noches a todos los que están ya conectados a través del Facebook Live y también del Zoom, ¿verdad? Y también al amigo y colega Edgar Soriano, a quien agradecemos realmente por haber pues aceptado esta invitación que se le hiciera para que nos ilustrara sobre un tema tan importante como es la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y justamente, como muy bien decía usted, Giovanni, celebrando ayer 199 años de la firma del Acta de Independencia, ¿verdad? Aquel 1821, en la cual desgraciadamente, pues, los acontecimientos que se dieron posterior a la firma del acta, pues, conllevaron a que rápidamente, 3 meses, 20 días después de firmar el acta, se diera la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, o también conocido como Agustín I. Realmente la independencia de Centroamérica se da en un momento donde había mucho movimiento a nivel de todo lo que era América Latina, ¿verdad? Donde se habían dado ya gestas patrióticas por alcanzar la separación del Reino de España, y se dio pues sin mayores altercados, digamos. Se habían dado una serie de movimientos preindependentistas en Centroamérica, ahí por 1810, 1814, ¿verdad? Pero el punto culminante va a ser el 15 de septiembre de 1821, cuando después de la redacción del Acta de Independencia, como veíamos el miércoles pasado, ¿no?, que nos exponían los compañeros Denis Portillo y Guillermo Varela, ¿verdad? Se da la firma del acta, pero desgraciadamente rápidamente se da esa anexión, que va a ser durante un año y medio prácticamente, porque va a ser hasta el 1 de julio de 1823 cuando se va a dar la separación del Imperio Mexicano, ¿verdad? Y luego pues se, se va a dar justamente ese otro paso hacia lo que va a ser llamado la Federación Centroamericana, que va a ser el tema que hoy nos va a desarrollar el máster Edgar Soriano. Entonces es importante tener presente estos acontecimientos previos. Yo sé que ayer hubo bastante actividad y pues se nos explicó mucho esto, ¿verdad? Pero sí es importante porque justamente partimos de un 15 de septiembre y luego saltamos a un 1 de julio de 1823 para que se dé el tema de la federación, para que se dé ese acontecimiento histórico que va a marcar la historia de Centroamérica, con una serie de acontecimientos importantes y que son los que el compañero Edgar nos va hoy a ilustrar, ¿verdad? Así que, pues no, yo creo que lo dejo por ahí para que sea el invitado el que realmente pues tome la palabra y nos ilustre, Giovanni. Sí es, muchísimas gracias al licenciado Omar Talavera, ¿verdad? Precisamente eso es que queremos hablar, de esos detalles tan importantes que han sucedido por aquella época y que son tan relevantes para la historia nacional.
Así que le damos la bienvenida al licenciado Edgar Soriano. Es historiador, profesor, gestor cultural, bachiller en teatro y tiene un máster en historia allá en la ciudad de España, y es docente de del Departamento de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Solamente una pregunta, Edgar. Dice aquí que es bachiller en teatro. ¿Usted estudió este bachiller en teatro aquí en Honduras? Sí, en la escuela que depende de ahí, de usted, de lo que era el Ministerio de Cultura antes, pues, y ahora es Dirección de Cultura. Yo fui profesor inclusive en esa escuela. Ah, bueno. Excelente, entonces... José Luis Racimo, ahora, sí. Excelente, entonces eso es bueno saber que es Edgar también, que pues tiene un poco de esta Escuela Nacional de Arte Dramático, que es un orgullo para esta institución, para la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Así que le damos la más cordial bienvenida al licenciado Edgar. Espero que para todos sea de mucho provecho y esperamos pues con muchas ansias todo este material que usted ha preparado para nosotros. Gracias, Giovanni. Buenas tardes a todos y todas, y al licenciado Omar también por la invitación. Bueno, en esta presentación, como no voy a tener el tiempo de sobra, sino que vamos a tratar de ser puntuales y tratar de concentrarme quizás más en la federación. Esta presentación, como lo pueden ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver, aquí está. Más o menos el contenido, lo que tiene esto. Aquí hay unos antecedentes de la independencia, pero voy a tratar de no detenerme ahí para irme más que todo a lo que va a suceder después de la separación política de España, ¿verdad? Entonces hay un primer momento que hablo de la crisis de la monarquía. Creo que este tema ya lo abordaron en foros anteriores, pero como todos sabemos, España venía sufriendo una profunda crisis política y también económica, que terminó pues en 1808 con la invasión de Napoleón al territorio de la península ibérica. Y posteriormente... Pero hay que ver cómo dentro de las elecciones, dentro de los procesos de representación política, la transformación de las entidades colectivas y poner la necesidad de comprender estos procesos. Creo que tienen unos micrófonos abiertos. Les decía de que... Ese es otro problema. ¿Cree que se supera sí, ¿verdad? Política, bien. Tal vez si me hace el favor, Omar, creo que es usted con el micrófono. No sé quién es, pero ahí se abre el micrófono. El tema de las élites, pues en esta crisis que sufrió la monarquía, las élites de la Capitanía General de Guatemala y de la provincia de Honduras, que pertenecía a la Capitanía General, pues se mantuvieron fieles a la monarquía. Obviamente, reprimieron todas estas muchas perspectivas que tenemos, la comprensión que tenemos de la independencia. Reprimieron duramente. ¿Me escuchan? Ok, Sí, disculpa, al parecer tenemos algunas interrupciones ahí, no sé si me ayudan los compañeros de la Dirección de Cultura. Está filtrando un audio ahí, ¿verdad? Sí, se está filtrando un audio, pero no sé si es, yo no sé si es hackeo o realmente es... Sí, disculpas, ahí no sé. Sí, bueno. Ok. Vamos a proseguir entonces. Les decía que las élites aquí se mantuvieron fieles, hubieron algunas protestas en 1811, 1812, aquí mismo hubo una protesta en Tegucigalpa y el pueblo de indios de Comayagüela. Generalmente estas protestas no eran independentistas, sino que eran protestas que reclamaban a las autoridades españolas el tema de las cargas fiscales, ¿no? Sobre todo a las poblaciones indígenas que durante todo el periodo colonial estuvo sufriendo una serie de protestas y levantamientos y motines de los indígenas. Y el otro tema en este momento es el tema de la legitimidad política. España vive una crisis, sin embargo hay un fidelismo inicial, y en el caso de la Capitanía General de Guatemala, pues se mantuvieron fieles, hubieron estas protestas inclusive de las élites de algunas regiones que tenían conflicto, por ejemplo, San Salvador con San Miguel, y aquí en la provincia de Honduras, el caso de Tegucigalpa con Comayagua, ¿verdad? Comayagua venía insistiendo desde que se instaló la intendencia en 1788 de subordinar a Tegucigalpa y tratar de controlar la dinámica económica, lo que irritó a las élites.
Sin embargo, el fidelismo se mantuvo hasta que se dio, hasta la decisión política en 1821, cuando la monarquía española ha perdido casi todos los territorios que estaban en conflicto, la guerra, tanto en Sudamérica como en México. En México desde febrero se venía planificando el Plan de Iguala, liderado por Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide pues venía desde meses antes del 15 de septiembre pues en un trabajo de contactos clandestinos con la élite chapina, de la élite de la capital, de la alcaldía, de la Capitanía General de Guatemala, sobre todo con los Aycinena, ¿verdad? La familia Aycinena es como esa familia que va a estar entre Agustín de Iturbide y tratando de llegar a un consenso con el último capitán general, el brigadier Gavino Gainza. Y finalmente, pues se tomó esa decisión política el 15 de septiembre, que era un claro cálculo ante el temor de que se extendieran los levantamientos al territorio de la capitanía, pues se decidió proclamar el 15 de septiembre en Guatemala esa proclama de independencia del 15 de septiembre, y posteriormente se mandaron los bandos que empezaron a llegar en las siguientes semanas a todas las provincias. A Costa Rica fue la que más tarde llegó, más o menos a mediados de octubre, y se procedió al tema de jurar la independencia y iniciar este proceso que va a ser azaroso porque, para ponerles un ejemplo, aquí en el territorio hondureño, la Diputación Provincial de Tegucigalpa, en la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, el último alcalde mayor, don Narciso Mayol, había muerto 6 meses antes de que se proclamara la independencia. Por tanto, quien se hizo cargo de la Diputación Provincial va a ser el abogado Dionisio Herrera, formado en Guatemala. Y el abogado Herrera pues se proclama y jura en Tegucigalpa el proceso independentista, pero haciendo una salvedad, que Tegucigalpa se une directamente a la capital, Guatemala. O sea, Tegucigalpa no quiere saber absolutamente nada de Comayagua. Comayagua la proclama de manera diferente, ¿verdad? Proclama la independencia y dice no querer tener nada que ver con Guatemala, y exige a Tegucigalpa que se subordine a la autoridad de la capital, ¿verdad? Y entonces se va a dar este conflicto hacia noviembre, principios de diciembre. Se va a dar un conato que estuvo a punto de convertirse en la primera guerra civil en la historia del país, pero al final el brigadier Vicente Filísola, que había sido enviado eh, por Agustín de Iturbide con el ejército que estaba acantonado en el territorio de Chiapas. Recordemos que Chiapas, desde que se proclama la independencia, Chiapas dice que no quiere saber nada de Guatemala y que se adhiere a México, ¿verdad? Entonces ahí se acantonó el ejército mexicano un poco para darle respaldo a Chiapas. Entonces el brigadier Filísola inició un trabajo muy interesante de diplomacia para evitar los conflictos que tenían las jurisdicciones en todo el territorio de Centroamérica, para evitar estos conflictos pues, de San Miguel con San Salvador, de lo mismo en Nicaragua, lo mismo aquí en Honduras, en la provincia de Honduras, entre Tegucigalpa y, ¿cómo se llama? Y Comayagua. Entonces, al final, el brigadier Filísola logró evitar lo que pudo haber sido, como les decía anteriormente, la Primera Guerra Civil a finales de 1821. Finalmente, para marzo de 1822, todos estos desacuerdos y con la presión que ejerce México, pues se decide realizar el proceso de anexión a México. Y la anexión a México pues se da sin que se derrame mucha sangre. El ejército mexicano marchó hacia El Salvador. Sin embargo, se logró contener a través de diplomacia. Creo que solo hubo un muerto en los enfrentamientos que hubieron en El Salvador. Pero finalmente se logró este proceso de anexión, un proceso de anexión que rápidamente va a fracasar porque México va a tener su propia conflictividad interna. La élite mexicana estaba muy dividida. La de corte más liberal, promulgaba la idea de la República Federal Mexicana, un poco siguiendo lo de Estados Unidos, que ya décadas atrás ya tenían una República Federal. Y
estaba el otro sector promonárquico, ¿verdad? Que plantean sí separarse de España, pero que México, que ellos lo consideraban que era un reino muy grande, muy vasto y muy rico en recursos, pues debería de tener su propio emperador. Y de esa manera Agustín de Iturbide logra imponerse como el primer monarca mexicano, Agustín I. Sin embargo, la conflictividad interna llevó a que finalmente los territorios guatemaltecos, o sea, Centroamérica, decidieran segregarse de México y el 1 de julio de 1823 se da esa separación. Luego viene entonces el proceso, un proceso constituyente, se nombra posteriormente, meses después de esa separación, en 1823, se nombra un gobierno provisional y se convoca a un proceso constituyente, ¿verdad? En ese primer gobierno provisional, el Ejecutivo, como ustedes saben, fue conformado por Valle, por Arce y por O'Haran. Se convoca el proceso constituyente y este proceso constituyente redacta una constitución que entra en vigencia en el mes de noviembre de 1824. Esa constitución federal, pues, siguiendo un poco la pauta de las ideas de la federación, que Estados Unidos había sido como ese primer gran ejemplo, y además una constitución que también va a brevar mucho elementos de la constitución de Cádiz de 1820. Recordemos que, de 1812. La constitución de Cádiz de 1812 es una constitución con mucho empuje liberal. Recordemos que cuando se promulgó, el rey allá estaba preso, Napoleón lo tenía preso y había un rey que los territorios del sur de España y gran parte del territorio español no lo aceptaban, que era José Bonaparte, el hermano del emperador francés. Entonces, digamos que esa constitución se promulgó en el marco de esa dinámica, en un fuerte debate entre conservadores monárquicos, entre el clero, que el clero lo ocupó el 30% de los diputados de ese proceso de Cádiz eran del clero, pero aún así era una constitución con muchos elementos liberales, lo que va a permitir de que las constituciones de América inclusive copien algunas cosas de Cádiz. Aquí, bueno, no me voy a detener en esto, porque esto es un poco lo preindependentista que estaba hablando. Aquí está, bueno, aquí tenemos a Agustín I que mencionaba, a Vicente Filísola y a Gabino Gaínza, ¿verdad? Vicente Filísola luego le va a quitar el poder a Gabino Gaínza, va a ser destituido. Gabino Gaínza es destituido aproximadamente hacia mediados de 1822 y Vicente Filísola llega finalmente a ocupar el cargo en Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en la federación acá. En el caso de la provincia de Honduras, pues se desarrolló un proceso constituyente interno, ¿verdad? Para redactar también un texto constitucional de la nación, de la provincia, ¿verdad? O sea, la provincia, en la federación, cada provincia tiene su propio gobierno, tiene sus cámaras, sus cortes, y luego pues está el gobierno federal que va a tener su capital en Ciudad de Guatemala. Entonces, se convoca este proceso constituyente. Antes de esto quisiera decirles que en 1821, con la conflictividad que se dio, Dionisio de Herrera se proclamó jefe de Estado y en Comayagua se proclamó el último gobernador colonial, que era José Tinoco Contreras. Entonces, digamos que en ese periodo, entre 1821 y 1824, que había esa rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua, cada ciudad tenía su propio gobierno, ¿no? O sea, y no se reconocía el uno al otro. Entonces, va a ser hasta este proceso, cuando ya hay una constitución federal, que se hace el proceso constituyente y se convoca a Cedros, y Cedros porque justamente está a la mitad, ¿no? Está justamente en la mitad del camino entre Tegucigalpa y Comayagua, ¿no? Y era como un lugar neutro para hacer este primer proceso constituyente, y aquí están los primeros representantes, los primeros diputados que tuvo Pedro Nolasco, ¿verdad? Por Comayagua, que fue el presidente del proceso constituyente, Miguel Rafael Valladares, el secretario de Tegucigalpa, Juan José Herrera por Choluteca, Manuel Ignacio González por Olancho, Juan Rosa Izaguirre por Santa Bárbara, José María Donaire de Gracias, Manuel Jacinto Doblado de Lloro, José María del Campo de Nacaome, Abel Francisco
del Valle de Cantarranas y Santiago Hueso de Trujillo. Y finalmente se tomó una decisión y es justamente aquí, en 1824, donde se va a nombrar el primer jefe de Estado del país y se acepta que va a ser Dionisio Herrera, pero la capital va a ser Comayagua. O sea, Dionisio Herrera va a tener que trasladarse a asumir el cargo en Comayagua. Y bueno, este proceso federativo va a tener sus primeras elecciones. Las primeras elecciones, como ustedes saben, realmente quien iba a ocupar el cargo de primer presidente iba a ser José del Valle. Sin embargo, José del Valle, pues todos sus enemigos políticos y las alianzas políticas que había, pues inclinaron más estos sectores liberales en el Congreso para ratificar a Arce, y Arce entonces se va a convertir en el primer presidente federal. Aquí hay unos datos estimados para que ustedes tengan una idea de cómo era este territorio. Estamos hablando desde Costa Rica hasta la zona del Petén, fronterizo con Belice, ¿verdad? Chiapas fue un territorio que la federación nunca lo tuvo porque Chiapas desde 1821 se adhirió a México. Y bueno, en este territorio, como pueden ver, este era más o menos la cantidad. Estamos hablando de una población cercana a los 2 millones de personas en todo el territorio. Estos datos son ya de finales de la federación, ¿verdad? Vemos la población indígena, que eran 685,000 en total en todo el territorio. La mayoría estaba concentrada en Guatemala, por supuesto. Una población mayoritariamente mestiza, como ustedes lo pueden ver. La población hondureña mayoritariamente era mestiza, como lo pueden ver ustedes en estas cifras. En los censos que tenemos, por ejemplo, el censo anguiano 1801, se puede notar que ya más del 60% de la población era mestiza, ¿no? Esta primera etapa del gobierno federal, del 25 al 27, digamos, va a ser años bastante complicados porque entran en escena muchos elementos, ¿no? Uno de los graves problemas, que lo vamos a abordar un poquito más adelante, es el tema de cómo construir una nueva institucionalidad, una gobernabilidad en un territorio tan amplio, poco comunicado, y enfrentarse a los poderes corporativos, el gran poder corporativo, por ejemplo, de la iglesia, que ya vamos a hablar también de ese tema. Entonces entraron muchos problemas de entrada, ¿verdad? Las conspiraciones políticas en la capital, los malestares que tenía ese gran poder corporativo de la iglesia, pues enrumbaron a Arce a realizar algunas alianzas que algunos sectores más de línea liberal que exigían de que se cumpliera la Constitución Federativa de 1824 entraban en contradicción. Y de esa manera el gobierno de El Salvador y el gobierno de Honduras van a entrar en desacato contra el gobierno federal, y por tanto el presidente Arce decide enviar las tropas federales que cruzan el territorio salvadoreño, capturan a su jefe de Estado y de luego se dirigen también al territorio hondureño, donde hacen lo mismo, asedian Comayagua y capturan al jefe de Estado Dionisio Herrera, quien es trasladado a Guatemala para ser depositado en la cárcel. En este justo momento de este primer respiro, digamos, de la Federación Centroamericana, embrionaria en este momento, que no logra en estos primeros 2 años todavía consolidarse frente a las estructuras de poder corporativo, los poderes locales, de generar una gobernabilidad en todo el territorio, es justamente donde se da este quiebre, inicia el surgimiento de un personaje que es Francisco Morazán. Como ustedes saben, Francisco Morazán era un personaje conocido aquí en Tegucigalpa. No tuvo estudios superiores como algunos de su época, como Herrera o Juan Lindo, que fue a estudiar a México, y Herrera a Guatemala. Sin embargo, Morazán pertenecía a una familia acaudalada de comerciantes y mineros. Trabajó desde muy temprana edad como en los negocios de su familia, y en 1820 lo encontramos en algunos documentos litigando. Fue del profesor Santiago Hueso en un delito que le imputaron. Él fue su apoderado legal y en 1821 pues recibió una misión ya siendo parte de las milicias. Llegó a ser teniente de milicias. Lo mandaron, cuando estaba el conflicto entre Tegucigalpa y Comayagua, lo mandaron disfrazado, haciéndose pasar de comerciante, lo mandaron a recoger unos dineros
a la zona de Santa Rosa para Tegucigalpa y bueno, pasó los retenes. Morazán no era un personaje conocido. Va a ser justamente en esta crisis del 27, cuando las tropas federales invaden El Salvador y el territorio hondureño, es que surge este personaje, que el primer jefe de Estado, que tenía un vínculo familiar político con Morazán, lo nombra como su secretario, y siendo secretario, pues Morazán tomó esa decisión de organizar las milicias en los alrededores de Comayagua y combatir a las tropas federales. Luego sus milicias se fueron conformando por la gente de Tegucigalpa. La gente de Tegucigalpa en el siglo XIX era muy famosa de ser aguerridos, ¿no? Como los Texiguat, los Curarén y otra gente. Los tegucigalpenses eran famosísimos, ¿no? Que eran grandes guerreros, y su ejército fue conformado mayoritariamente por gente de Tegucigalpa. Y de esa manera inició un trabajo de acoso a las tropas federales, casi parecido a la guerra de guerrillas, y finalmente se da la batalla de la Trinidad del 11 de noviembre de 1827, donde empieza la racha de triunfo de Morazán con su ejército, que él ya ha denominado Ejército Protector de la Ley, ¿verdad? Con el Ejército Protector de la Ley, Morazán inicia sus avances, deposita el gobierno de Honduras y avanza con sus tropas y su ejército eh, por el sur de Honduras, tomando El Salvador, dejando una gran cantidad de batallas importantes, ¿verdad? Como la de Hualcho, la de San Miguel, muchas batallas que finalmente hacen que Morazán llegue en 1829 a Ciudad de Guatemala y tome el poder político y convoque a un proceso de elecciones, ¿verdad? Bueno, aquí en esta imagen pueden ver ustedes este cuadro que es del pintor Javier Espinal, que hace un poco, él coloca varios elementos aquí en esta imagen que todos conocemos, que es parte de la escultura de Morazán hecha en el taller de Maurice en 1882 en París. Y aquí tenemos a Nicolás Raúl, ¿verdad? Este hombre que se va a unir a las fuerzas de Morazán y que de alguna otra manera contribuyó algunas cuestiones de táctica, ya que Nicolás Raúl había estado en los ejércitos del emperador Napoleón. ¿Qué va a suceder entonces ya cuando Morazán asume el poder? Se da el proceso eleccionario, Morazán se convierte en el presidente y Morazán, como ustedes saben, va a gobernar los siguientes 2 periodos, ¿verdad? Del 30 al 34 y del 34 al 38. ¿Qué pasó en el 34? Pues en el 34 el asunto es que en las elecciones realmente quien ganó fue José Cecilio del Valle, ¿no? Y nuevamente a José del Valle se le negó ser presidente federal. La primera vez porque la élite guatemalteca se opuso, sus enemigos triunfaron, se impusieron ante su facción. Y esta vez fue porque la muerte lo encontró, ¿verdad? El hombre murió en un viaje que había hecho a sus haciendas a la provincia de Honduras y falleció en el camino y por tanto él no logró ocupar. Entonces Morazán ocupó nuevamente la presidencia. Así rápidamente para hablarles del gobierno de Morazán y algunos aspectos que debíamos de tomar en consideración de este gobierno de Morazán que caducó en 1839. Aunque Morazán se atrincheró hasta principios de 1940, finalmente fue el poco espacio en la zona salvadoreña donde él estaba, también fue invadido por las tropas del comandante, del general Carrera, y Morazán va a tener que irse al exilio. Pero aquí algunos elementos que podemos rescatar de la propuesta del gobierno de Morazán y vamos a tratar así de la manera más resumida de hablar qué causas evitaron de que se consolidara este proyecto, este mapa que ustedes pueden ver ahí de lo que era la Capitanía General de Guatemala, que después se convierte en el territorio de América Central. Algunos elementos aquí que voy a mencionar. La separación de la Iglesia del Estado. El gobierno federativo, y tal como la Constitución lo planteaba, planteaba de que la educación debería ser una educación universal y separada de la Iglesia, que no era una responsabilidad de la Iglesia educar, sino que era del Estado. El tema del matrimonio civil, ¿verdad? Que es otro golpe a la Iglesia,
a ese gran poder corporativo que va a ser uno de los poderes que va a socavar al final este proyecto. Esto era una afrenta contra la iglesia. La eliminación de diezmos. Discúlpenme. La eliminación de diezmos es otro elemento interesante porque es tocarle las finanzas a la iglesia, ¿no? Y eso, créanme que eso es peligrosísimo. Enfrentarse a los poderes corporativos es de los más graves cuando alguien ejerce el poder. Enfrentarse a la iglesia y al ejército hay que tener mucho valor, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes tomarlos en consideración. Este intento de tratar de desligarse de la iglesia, confiscarle bienes a la iglesia inclusive, propuesta de monitores para la instrucción pública. Bueno, esto tenía que ver un poco que en el territorio había una escasez de escuelas. Aquí la educación estaba estratificada por clase social. La gente que podía llegar a la universidad o pagar instrucción privada, aprender latín, aprender filosofía, historia o ciencias, o sea, esa son la gente que tenía recursos. Generalmente el acceso que tenían los sectores subalternos, como en algún caso los indígenas o los mestizos, sobre todo eran escuelas de primeras letras, que generalmente eran escuelas de 3 años de clases, y básicamente los subordinados aprendían a leer, a escribir y a cuestiones básicas de la matemática, ¿verdad? Cuestiones básicas que uno necesita para la vida. Sin embargo, no era una educación, ¿verdad?, al nivel, ¿verdad?, de lo que mencioné, que tenía acceso los sectores de élite, o por lo menos sectores medios, algunos comerciantes que podían ajustar recursos para darle una buena instrucción a sus hijos, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente estaba dispersa en los territorios, con problemas de acceso, y por supuesto había carencia de profesores. Entonces se buscó la manera de contratar gente para que hiciera este trabajo de los profesores. Otro tema es el código Livingstone, ¿verdad?, que es un poco esta influencia estadounidense también, de los juicios por jurado. La propuesta de colonizar el Petén, ¿verdad?, que ese es uno de los elementos aquí que ya lo voy a abordar cuando hablemos de política exterior, es el tema británico, la presión británica, ¿no? Había un poco esta idea, ¿verdad?, que no se materializa del todo, pero que fue una propuesta, ¿no? El incentivo a la minería y la ganadería, pues recordemos que alrededor de la minería, la ilusión minera que hablaba Luis Pedro de Arancena, se fue desarrollando toda una dinámica ganadera en distintas partes de los territorios de la región centroamericana, y la dinámica comercial alrededor del ganado. Nosotros vamos a encontrar el flujo de pieles de reses que van hacia La Habana y van inclusive a mercados estadounidenses. El incentivo, también aquí en los incentivos de algunos productos también está el tema de la madera. El gobierno Morazán pues suscribió algunas contratas con el gobierno británico para el tema de explotación de madera, sobre todo la madera de Honduras, que era una madera que se va a convertir en una madera muy famosa en Europa, ¿no?, sobre todo en Inglaterra, que Inglaterra pues es la gran potencia para ese momento industrial, ¿no? Recordemos que en este momento se está dando la primera revolución industrial en Europa, y esa primera gran revolución industrial está demandando de recursos, está demandando de aperturar nuevos mercados. Tenemos el tema de la libertad comercial, tratar de mejorar los aranceles para tratar de dinamizar el comercio interno, pues fue una propuestas que al final no terminaban materializándose como se quería. Aperturar a rutas fluviales, volvemos al tema de las rutas. Uno de los graves problemas que tenía la región eran las comunicaciones, ¿verdad? Las comunicaciones eran escasas, y el tema de las comunicaciones entonces generaba el problema de buscar alternativas, y como sabemos, las rutas fluviales en distintas partes del territorio centroamericano fueron utilizadas desde el periodo prehispánico, ¿verdad? No es casual que hacia finales de la década de los 30 ya se esté hablando del canal en Nicaragua. En Honduras igual hay muchos ríos que se pueden utilizar como ruta fluvial. Entonces había una idea de incentivar esas rutas fluviales, algo que también era muy complicado, ¿no?
En cuanto a la política exterior, como les mencioné anteriormente, la República Federal trató de alguna otra manera de mantener equilibrios, trató de aperturar relaciones con Francia un poco para hacerle un poco el contrapeso a la gran potencia marítima que era Inglaterra, y que Inglaterra estaba sentada en las islas de la Bahía, en la zona de la Mosquitia, donde tenía relaciones con los moscos, y en la zona de Belice, donde los ingleses buscaban de alguna otra manera penetrar a los territorios del Petén, y entonces había una política de Morazán tratar de frenar eso, tratar de mantenerse. Es más, lo que para ahora puede ser el embajador de Estados Unidos, para nosotros en aquel momento el embajador británico, ¿no? El que tenía injerencia, podía conspirar, podía hacer un montón de cosas en la política. Entonces Morazán tuvo que buscar la manera de entender. Yo creo que Morazán era un líder político de otra manera que tenía, bueno, y la otra gente como Mariano Gálvez, ¿verdad? Un gran dirigente guatemalteco liberal, un gran intelectual, que creo que esta gente de alguna otra manera tenía una visión más clara del mundo que se avecinaba, ¿verdad? Que ya había quedado atrás aquella vieja forma de colonización española, aunque los españoles andaban ahí todavía al acecho, ¿verdad? Sin embargo, la nueva forma de colonizar era esta cuestión de controlar a través de la dinámica comercial, controlando los recursos de los territorios y apropiándose de sus mercados. Entonces, de alguna otra manera, creo que se entendía de que estas potencias como Inglaterra o Francia o Holanda o inclusive Estados Unidos, que empieza ya a sacar un poco las uñas de Estados Unidos. Recordemos que ya Estados Unidos ya ha sacado lo de la doctrina Monroe, ¿verdad? Para ese momento, la doctrina Monroe ya estaba vigente, entonces se daba toda esa conflictividad y la política exterior entonces tenía que estar encaminada a tratar de mantener esos equilibrios, y creo que uno de los planteamientos federativos y que el gobierno de Morazán quería hacer énfasis era fortalecer institucionalmente a lo interno para tratar de consolidar una institucionalidad que hiciera frente a esos retos, de enfrentarse a las potencias de ultramar en una nueva dinámica económica, comercial, mucho más amplia, ¿no? El otro tema, creo que, no sé si dejé algo aquí, si se me escapó algo. Ah, bueno, la inestabilidad, el levantamiento. Ahora, ¿qué sucede con estas políticas? Porque si se incentiva el tema de la propiedad privada, ¿no? Aquí lo mencionó, se me ha olvidado esto, se incentiva la propiedad privada, ¿no? Esto causó bastante malestar, sobre todo en las zonas de mayor concentración indígena, sobre todo en Guatemala, justamente donde surge la figura de Rafael Carrera, ¿no? Precisamente porque acuérdense que en el periodo colonial los pueblos indígenas estaban organizados en reducciones. Los pueblos de indios tenían sus propias tierras para sus cultivos, tenían ese espacio comunitario que en esta nueva visión de este capitalismo cada vez más avanzante, donde todo se está volviendo propiedad privada, obviamente las tierras de los indígenas están en el centro de eso, y el conflicto de los indígenas, que antes eran las cargas fiscales, a partir de la reforma borbónica y sobre todo ya en tiempos de la federación, el tema para ellos es el despojo de sus tierras que van a ser convertidas en pequeña propiedad privada, en minifundios o en grandes latifundios, ¿no? Y tierras que el Estado se queda con ellas para luego el Estado venderlas o adjudicárselas a algún inversionista, ¿no? Este va a ser uno de los graves problemas que va a acarrear el gobierno federal, porque los indígenas van a estar constantemente descontentos sobre este tema. El otro tema son los poderes locales, ¿verdad? Grandes hacendados, van a surgir la figura de los caudillos que conocemos ahora nosotros, que se van a convertir en esos mediadores. Si antes fue el clérigo, aunque el clérigo sigue teniendo en este momento un papel muy importante, pero ahora surge esta figura que ahora va a tener pistola en mano y va a tener sus propias milicias y va a poder movilizarse. Entonces, esto va a generar un problema tremendo, ¿va? Porque se mezcla el poder corporativo, conspirativo de la iglesia, por un lado, los poderes locales por otro lado, y el descontento en algunas regiones del territorio, sobre todo en las zonas indígenas guatemaltecas, lo que de alguna otra manera socialmente va a ir socavando al gobierno federal, ¿no? Y esto va a terminar en levantamientos, y el gobierno federal, pues todas estas propuestas no las va a poder materializar precisamente porque era un gobierno en constante acoso, producto de todos estos levantamientos armados, y tendría que estarse apagando todos esos fuegos constantemente, y esto generó evidentemente un debilitamiento
de la estructura de gobierno, ¿no? Básicamente, ese es el gobierno federal de Morazán. Esto va a entrar ya en declive. Ahí tenemos a Rafael Carrera en esta imagen. Va a entrar en declive. El presidente Carrera va a tomar el poder en Guatemala, ¿verdad? Y Carrera va a tener que enfrentar una serie de conflictos a lo interno, porque recordemos que en 1838 surgió el sexto miembro de la federación, que es Los Altos. Al final Los Altos va a ser controlado nuevamente por Guatemala. Morazán se refugia en El Salvador, donde va a ser su último reducto, y el territorio hondureño y el nicaragüense es el primero en abandonar la federación, ¿verdad? Y Honduras a finales del 38 sale de la federación y convoca un proceso constituyente, todo este proceso liderado por Francisco Ferrera, ¿verdad? Que al principio pues fue un aliado de la federación y finalmente se convierte en un enemigo de Morazán. Morazán al final tiene que irse al exilio y para 1839 la Federación Centroamericana era historia. Cada país inició entonces su proceso federativo y ahí viene una larga historia de consolidar instituciones, de injerencia de un estado en el otro estado y de injerencia de los británicos, de los estadounidenses. Vamos a ver posteriormente, ya con Honduras separada, a un presidente lindo tratando de llegar a acuerdos con Estados Unidos para tratar de evitar o de contener la presión británica sobre los territorios. Esa es la historia que viene, pero la federación termina a finales de 1838, en 1839 la federación ya es historia. Y ahí tenemos esta imagen a Morazán y al lado a su compañera de hogar, doña Josefa Lastirio. Al final, esta pareja se mantuvo unido, eran de la misma edad. Morazán se casó a los 35 años con ella, y ella tenía 35 también. Era muy rica, heredó la fortuna de su primer esposo que había fallecido, y bueno, estuvo siempre al lado de Morazán. Es un personaje muy relevante. La profesora Narela Vélez ha estado, creo, incursionando, estudiando un poco la figura de ella. Y bueno, aquí algunas consideraciones, además a modo de resumen de lo que hemos hablado un poco, ¿verdad? Sobre el tema de la independencia hay que fortalecer más los estudios, ¿verdad? Sabemos que viene el bicentenario, el próximo mes de agosto de 1821 se va a dar en Chiapas este congreso extraordinario donde se van a integrar varias universidades mexicanas de varios estados mexicanos y bueno, las centroamericanas que han participado en las últimas décadas en estos congresos centroamericanos. Y me imagino que aquí pues muchos historiadores van a preparar sus ponencias, sus ensayos, para tratar de fortalecer la historia de esta transición política muy importante de la segregación española y luego este gran proyecto federativo que obviamente chocó contra los poderes corporativos, los poderes locales, problemas de legitimidad, de gobernanza, problemas fiscales y un largo etcétera de problemas que terminaron socavando este proyecto, pero sobre todo porque el proyecto planteaba la idea de constituir una república con poderes, un poco con los poderes del Estado separados, la idea de Montesquieu, y con ideas que eran muy avanzadas para una sociedad tan ruralizada como la centroamericana y periférica. La provincia de Honduras era una periferia de la periferia, era una ruralidad tremenda, y plantear ideas de libertad de expresión, de libertad de culto, todos estos elementos, lo de la libertad de culto de 1835 fue pues la gota que derramó el vaso, y por eso a Morazán le hicieron un montón de campañas de desprestigio en las poblaciones, el clero, y por supuesto que ahora la historiografía va a tener que abordar todos estos temas, ¿verdad? El tema del autogobierno frente a la centralización son elementos que inclusive se deben de estudiar en el contexto de la República Federal, no solamente en el contexto anterior a la independencia. El conflicto entre ciudades, ¿verdad? Que este es un tema también que hay que abordarlo, trabajar la Diputación Provincial, la anexión a México, es un tema aquí en la historiografía nuestra que se tiene que trabajar a mayor profundidad. Y todo el inicio pues, de este proceso federativo, la guerra civil de 1827, en temas que
Hay mucha narrativa, pero hay un enfoque excesivamente liberal, porque esto se empezó a trabajar desde el propio siglo XIX y en la era liberal se siguió acentuando, se construye pues esta historia de bronce, que es precisamente lo que los historiadores ahora hacemos análisis más profundos sobre estos temas, ¿no? Y del periodo del gobierno de Morazán, que Morazán prácticamente va a gobernar el 60% de lo que duró la federación, pues todos estos temas, ¿verdad? Que hay que abordarlo. ¿Cuánto pudo haber penetrado esas propuestas? ¿En cuánto de estas propuestas se llevaron a cabo? ¿Qué no se llevó a cabo? ¿Quedó más bien un intento, en una idea esta república frente a esa Centroamérica aislada, sus territorios aislados uno del otro, con problemas de comunicación, con poderes locales, el surgimiento de estos caudillismos locales? Todos estos elementos tendremos que seguirlos abordando en adelante, ¿no? Bueno, yo lo dejaría por ahí para que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, este es un tema a mi juicio fascinante, que hay que estudiarlo, interpretarlo con toda la seriedad que requiere la historia, desembarazarse del presentismo que está presente en algunas interpretaciones de la historia. La historia no puede ser antojadiza. La historia es un proceso que se estudia partiendo de teorías y de conceptualizaciones y aplicando obviamente una metodología que nos permite entender cómo se desarrolla el proceso, sus contradicciones, cómo fueron los posibles escenarios sociales, políticos y culturales. Ahí lo dejaríamos para que ustedes puedan hacer algunas observaciones por cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, licenciado Edgar Soriano. Definitivamente que este tema es y seguirá siendo de mucho interés para todos los hondureños, y no solamente para los hondureños, sino que también para los centroamericanos. Bueno, más para nosotros porque haber tenido el orgullo de que la mayoría de estos personajes que figuraron en estas situaciones de la independencia y de los acontecimientos más relevantes hayan sido hondureños o que nacieron en estas tierras, pues eso nos debe de llenar de más orgullo todavía a los catrachos. Entonces, siempre va a ser un motivo de estudio. Por supuesto que sí, así debe de ser. Pero bueno, tenemos algunos comentarios, tenemos también algunas preguntas por aquí. Agradecemos a la gente que se ha mantenido a través de la transmisión del Facebook Live. Bueno, hay muchísimas personas que están escribiendo. Dice Zulema Sierra, excelente, licenciado Edgar Soriano, su exposición, bendiciones. Dice don Wilman Torres, es una exposición de lujo, son personas de amplio conocimiento, los felicito desde Copán. Dice Melissa Portillo, saludos, licenciado Edgar Soriano, excelente historiador. Dice Héctor Moisés Cruz Leitón, pregunta, ¿sabe usted algo de cómo era la relación entre Manuel Arce y Dionisio de Herrera? Pregunta ahí Héctor Moisés Cruz Leitón. Sí. No, creo que lo mencioné rápidamente, ¿verdad? Que el primer presidente federal fue Arce, tomó posesión en 1825. Y bueno, en esos primeros 2 años, pues las intrigas en la capital Guatemala, ¿verdad? Y las facciones, porque aquí el tema de las facciones es un tema que hay que estudiarlo a profundidad, cómo han operado desde esta conflictividad de la federación, alcanzando el siglo XX, que convirtió a los territorios centroamericanos en campos de batalla constante, de golpe de Estado, de revuelta. Entonces, digamos que después de la Constitución del 24, claramente vemos que, inclusive de antes de que instalara en vigencia la Constitución, claramente no hay un acuerdo de gobernabilidad entre todas las élites, ¿no? Y por supuesto, ese factor tan importante que es el poder corporativo de la Iglesia, ¿no? Y todas estas conspiraciones en las facciones políticas hace que Arce abandone, digamos, algunos planteamientos que exigía la otra facción, y entonces algunos gobiernos entran en desacato. Y Dionisio Herrera, al igual que el gobierno de El Salvador, son los 2 gobiernos que entran en desacato contra las políticas del presidente Arce. Y entonces el presidente Arce envía a las tropas federales. Y las tropas federales llegan al territorio para marzo de 1827, asedian la ciudad de Comayagua, donde estaba ubicada la capital, y el jefe de Estado es puesto en custodia y llevado prisionero a Ciudad de Guatemala, donde estuvo preso hasta que el presidente Morazán, el general Morazán, llegara con las tropas en 1829.
Entonces, ya se imagina usted qué relación tuvieron, enemigos políticos, y cuando ya un enemigo político lo mete en la cárcel, creo que ya la enemistad va más allá de la enemistad política, ¿no? Ya llega a niveles un poco más fuertes, ¿no? Entonces, ya después Dionisio Herrera fue rescatado. Algunos de los que dirigieron esa primera etapa de la federación tuvieron que salir al exilio cuando Morazán toma el poder, ¿no? Sí. Ok, perfecto. También nos pregunta para aquí Silvia Zavala de Rubí, ¿quién eliminó el diezmo en la iglesia y más o menos en qué año? Mire, como le digo, el gobierno de Morazán lo plantea, está pues, o sea que hay una separación del Estado de la Iglesia, claro, en muchos aspectos, eliminación de diezmo, educación laica, un Estado laico, o sea que existen instituciones del Estado y existe la Iglesia que debe tener su rol por su lado. Digamos que esa disputa con la Iglesia no es una disputa religiosa, ¿va? Es una disputa de poder político institucionalizado. Recordemos que la Iglesia es el poder corporativo. Entonces, obviamente, la iglesia se sentía agraviada porque la iglesia tenía enormes privilegios económicos y fiscales durante el periodo colonial. Una vez que inician esta política, pues la iglesia empezó a conspirar con todo lo que pudo y ya ven ustedes que ellos fueron parte, ¿verdad? No fueron los únicos, no es el único factor, pero fueron parte decisiva en que se socavara la República Federal. Pero ya en las legislaciones de los países va a ser ya en la época de las reformas liberales que se va a eliminar el diezmo. En el caso de Honduras, va a ser en la constitución del gobierno de Marco Aurelio Soto de 1880, donde definitivamente se elimina el diezmo, y de hecho el diezmo constitucionalmente es prohibido. Perfecto. Bueno, hay muchísimos saludos aquí y agradecimientos, licenciado Edgar, por compartir todos estos temas, estos conocimientos. No están ahí pues tan fáciles, ¿verdad? No están en un texto accesible para el pueblo, que más bien hay que escudriñar, hay que empezar a buscar. Pero bueno, dicen y agradecen totalmente aquí. Bueno, aquí están, aquí voy a dar lectura. Dice, Gracielita Enamorado, ojalá el próximo año celebremos de manera presencial y con civismo el bicentenario. Dice Melissa Portillo, licenciado Edgar Soriano, fue un excelente empleado de la Secretaría de Cultura. Dice, mire, tiene buenas recomendaciones. Sí. Tiene buenas recomendaciones. Yo trabajé 2 veces en el Ministerio de Cultura, una como profesor de la Escuela de Teatro y un año como subdirector del Archivo Nacional. ¿Verdad? Excelente. Sí. Bueno, no sé si tenemos algo más ahí que agregar, licenciado Talavera. Sí, Giovanni, realmente que creo que la presentación del maestro Soriano ha sido completa realmente, pero sí sería interesante también, yo sé que lo planteó en la diapositiva, ¿verdad? Pero hacía como una manera de diálogo. O sea, mucha gente se pregunta, Edgar, ¿qué pasó con Francisco Morazán? ¿Por qué no logró mantener realmente unida a Centroamérica, ¿verdad? Sobre todo porque hay muchos historiadores, ¿verdad? Sobre todo guatemaltecos, costarricenses, que han estudiado este tema de la federación, ¿verdad? Y, por ejemplo, Francisco Morazán derrotó muchas veces a Carrera, ¿verdad? Pero nunca lo derrotó, digamos, del todo. Finalmente, siempre Carrera se volvía a armar y volvía con así como diríamos, como la guerra de guerrilla, ¿verdad? Y se volvía a meter en el camino de Francisco Morazán. Total que Morazán llega un momento en el cual dice, bueno, si el problema de Centroamérica soy yo, mejor me retiro, ¿verdad? Después de que era jefe de Estado de El Salvador, y se va para Panamá y luego para el Perú. Yo preguntaría, imagino que los que están por ahí también viendo dirían, ¿qué le falta a Francisco Morazán para derrotar definitivamente a Rafael Carrera? Bueno, mire, este es un tema bien complejo, ¿verdad? Como le digo, hay que profundizar en las lecturas que yo he podido hacer. Por ejemplo, ahora hay buenas biografías sobre Carrera. Yo tuve la oportunidad de conocer un trabajo sobre él. Yo le decía, cuando se tiene un exceso de presentismo o se tiene demasiado sesgo para interpretar la historia, podemos caer pues en poner el bueno, el malo y el feo, ¿eh? como el western de Clint Eastwood, ¿no? De los 70. No, aquí no, la historia no se trata de ni del bueno, ni del feo, ni del malo, ¿verdad? Como la película de Clint Eastwood. No, aquí se trata de procesos sociales, ¿verdad? Que van definiendo
la dinámica colectiva de determinado territorio, ¿no? O determinada nación. Y se ha querido como demonizar la figura de Ferrera, ¿no? Ferrera no era el demonio ni nada por el estilo, ¿no? Ferrera era uno más de esos líderes locales. ¿Ah? De Carrera. Es que dijo Sí. Ferrera. Ah, Carrera, perdón, dice disculpe. Ferrera, es Disculpe, Carrera. es que lo estoy confundiendo con el hondureño, ¿no? Ferrera, Sí, no, que con hablo de Francisco Carrera. Ferrera. Hablo de Sí, Rafael. correcto. Carrera es de la región, se va a convertir en un caudillo de la región donde un gran sector de esas poblaciones guatemaltecas empiezan a sublevar contra el proyecto federal, ¿no? No es en tanto la figura de Morazán, es lo que Morazán representa, que representa para muchas comunidades el problema de presiones fiscales, pero también el tema de su tierra, que es el tema central en esas poblaciones. Entonces, esa es toda la base que apoya Ferrera. En realidad, para un gran sector de esta población, Ferrera es un salvador, ¿verdad? Que se va a enfrentar a la tiranía de la República Federal y que su tirano, por supuesto, en este planteamiento y en este descontento específico de esa región guatemalteca es Francisco Morazán. Francisco Morazán intenta, pues, tratar de conciliar, pero no lo logra. Yo creo que uno de los problemas de la República Federal desde su génesis, desde antes de que Morazán entre en escena como gobernante de la República Federal, en ese primer 40% de historia federal, podríamos decir de que nunca logró constituirse una legitimidad política en todos los territorios. Siempre se tuvo que acarrear el problema. El mismo problema de Dionisio Herrera contra el gobierno de Arce va en la misma línea también, de la carencia de legitimidad política. Y este es un tema que hay que analizarlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que Morazán, aunque sin duda fue un buen estratega en el campo de batalla y trató de implementar un programa institucional con la mira de transformar la realidad de Centroamérica, era bastante revolucionario lo que él quería hacer para el momento histórico y para todos esos poderes y toda esa estructura de cómo se manejaba la sociedad y sus comunicaciones y los poderes corporativos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que Morazán hace. Morazán no logra, digamos, ese consenso generalizado, no logra tener acuerdos en todos los territorios, en todas las provincias, para darle legitimidad y gobernabilidad. Por eso casi todo su gobierno va a estar marcado por constantes levantamientos armados, ¿verdad? Y eso hace que el gobierno esté constantemente en aprietos con el tema fiscal. Inclusive hace que el gobierno tenga que llegar a forzar empréstitos forzados a las poblaciones o a determinadas localidades, ¿no? Y a presionar con el tema fiscal, que el tema fiscal es otro elemento interesante porque desde el periodo colonial venía una tendencia de que la gente quería tener autonomía y la gente no quería pagar las responsabilidades fiscales, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos creo que entran en juego de lo que Morazán no logró sostener, más allá del tema ideológico, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos en el plano ideológico de que Morazán frente a la iglesia y todo eso, pero hay elementos concretos de gobernabilidad, de descontentos poblacionales que eran bastante irreconciliables en ese momento histórico. Excelente, sobre todo porque en el caso de la iglesia, en el caso también de los grupos étnicos, digamos como que Morazán tocó intereses muy puntuales y unidos lógicamente a la influencia de los ingleses, ¿verdad? Eso no hay que pasarlo por alto también. Los ingleses tenían sus intereses en Centroamérica, ¿verdad? En Honduras desde antaño. Entonces todo eso va a dar al traste con la federación, ¿verdad? Y con la muerte de Morazán, un 15 de septiembre de 1842, va su fusilamiento en San José de Costa Rica, justamente ayer. Lo que pasa es que nunca se habla de eso porque coincide con la fecha de la independencia, ¿verdad? Pero también con el fusilamiento de Francisco Morazán. No, yo creo que ha sido muy completa la presentación, maestro Soriano, le agradezco la verdad. Y bueno, yo podría hacer muchas preguntas más, pero yo sé que el tiempo también, Giovanni siempre me está diciendo que el tiempo es un gran enemigo también en estos espacios, así que sí, no da por el ahí. tiempo no da el tiempo y la verdad que es una época muy fascinante que tenemos que estudiarla cada vez más. Pero bueno, estamos a sus órdenes, ¿verdad? Y muchas gracias por haberme escuchado. Claro que sí. Bueno, de acuerdo con ustedes, quedamos nuevamente con otro tema en deuda para seguir conversando sobre todo esto. Es fascinante realmente. Uno cuando
cuando le empieza a agarrar sabor a esto, no quiere dejar de escuchar y no quiere dejar de escuchar también, aparte de lo que ustedes logran recopilar, ¿verdad? Porque hay que hacer un resumen en tan poquito tiempo de tanto que quisiéramos exponer y decir. Entonces, eso también es de felicitarlos a ustedes como historiadores porque logran pues cautivar al público que en esta ocasión tenemos. Y más que todo, pues las felicitaciones no se hacen esperar. Ahí sigue escribiendo, por ejemplo, Sandy Noemí Murillo dice: excelente tema, felicidades, licenciado Edgar Soriano, por transmitir sus conocimientos para que podamos ampliar los datos de nuestra historia. Edith Ferrari dice: felicidades, licenciado Edgar Soriano, siempre muy enriquecedor escucharle. Y bueno, ahí están escribiendo, muchas felicidades, excelente conversatorio. Y bueno, y ahí siguen llegando y bueno, un enorme auditorio presente esta noche a través de esta señal que se transmite a través de Facebook Live. Y bueno, los invitamos entonces a que puedan seguir, a seguir con nosotros en estos espacios que hemos abierto los miércoles a partir de las 6 de la tarde, junto con el licenciado Marta Lavera, que nos hace el favor de hacer esos enlaces, esas conexiones con los historiadores que tenemos en Honduras y que hasta el día de hoy todos son de mucha calidad y que nos enorgullecen realmente. Entonces, nos quedan durante este mes aún 2 temas más. Uno es sobre los héroes patrios, ¿verdad? Y otro también es sobre Morazán. Específicamente vamos a cerrar el mes de septiembre hablando de esa figura de Morazán en toda su extensión y esperamos pues contribuir con estos espacios tan bonitos a enriquecer pues el acervo cultural histórico de los mismos hondureños. Así que sus palabras finales esta noche, Edgar Soriano y licenciado Marta Lavera. No queda más que agradecerles y bueno, es el trabajo nuestro, ¿verdad? Los historiadores, tratar de conversar, ¿verdad? Hacer estos diálogos. Nosotros pasamos constantemente pues tratando de investigar o leer a otros autores. Decir que la historiografía nuestra pues tiene mucha deuda en el abordaje del tema independiente. Ahora es tiempo de empezar a trabajar a mayor profundidad estos temas para tener mejor claridad de cómo se desarrollaron esos contextos históricos. No me queda más que decirle eso y que pasen una buena noche. Muchas gracias nuevamente al maestro Soriano, ¿verdad? Y decirles que pues todos los que han escuchado durante estos 4 conversatorios, ¿verdad? Somos egresados de la Escuela de Historia, ¿verdad? De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso es importante decir porque muchas veces no sabemos que existe una carrera de historia en el alma mater y sí está la carrera de historia, ¿verdad? Justamente ahí nos hemos formado. Algunos compañeros pues han salido también al exterior a formarse, ¿no? El caso de Edgar, ¿verdad? El próximo miércoles estará Jorge Amaya también, que igual también se formó en la carrera de historia y después luego salió del país. Así que entonces, pues decirles eso, ¿no? Que somos egresados de la carrera de historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que gracias por estos espacios, ¿verdad? Y esperemos pues seguir contribuyendo con ustedes. Así mismo es, así que a nombre de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, quien preside esta dirección, la doctora Lina Mancuso, y todo el equipo técnico de la dirección, ¿verdad? Que hace posible estas conexiones, porque hay mucha gente elaborando los afiches, por ejemplo, el arte digital, compartiendo la señal, estar pendiente de todo esto. Es un gran equipo que hace, ¿verdad? Que hagamos que Honduras sea más grande, la hacemos más grande entre todos, la patria nos necesita, así que vamos a seguir conversando. Gracias a los invitados, a Edgar, a Omar, esperamos tenerlos nuevamente en otro espacio, pero por esta noche, pues el agradecimiento especial a nombre de todos nosotros. Así que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima. Sí, gracias.